¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches o buen día o en el momento en el que estén sintonizando este programa. Nos han dicho que algunos reciben este programa mientras están almorzando, lo cual nos genera algún tipo de... Tendríamos que cambiar el decorado, pero como el que está al lado mío no es decorado, lo tengo que saludar. ¿Cómo anda, Sebastián? ¿Cómo le va, maestro? Yo me cuelgo haciendo los saludos. Qué estupendo, estupendo. Pero bueno, aquí estamos felices, como siempre, de iniciar la última página semanal, ¿sí?, de los lunes, con la esperanza de que, básicamente, perdón que tengo que ajustar algunas cuestiones técnicas. Yo mientras voy diciendo una cosa, pronto vamos a hacer un programa de cocina y libros para la gente que está almorzando. Sí. Dieguito Figueroa, esto va para vos. Sí. Vamos a hacer un programa sobre cómo hacer empanadas. Cómo hacer empanadas, cómo hacer empanadas, cómo hacer qué sé yo. Claro, cómo empanar. Tenemos un público muy diverso. Totalmente. Porque nos miran en varios lugares de Latinoamérica y en Europa también, así que estamos muy contentos. Estamos haciendo un esfuerzo de producción enorme para mejorar el audio. Los últimos 4 programas, sobre todo los primeros 4 programas de la última página de este año fueron lamentablemente con un audio espantoso. Tratamos de mejorarlo. En el último programa ustedes recordarán que hicimos algún tipo de pedido. Bueno, seguimos con esa inquietud, pero bueno, ya habrá novedades a futuro con respecto al tema de la mejora de calidad de audio. Espero que este audio salga íntegro y que no hable por ri ni por sobre mi pobre voz. Nos dimos cuenta que el micrófono se orientaba Estaba hacia al revés, o sea, en vez de orientarnos hacia los dos, se orientaba solo hacia Porrini, pero bueno. El micrófono me quiere a mí. Pericias de dos lectores. Claro. Más no de 2 técnicos en sonido. Obviamente. Tratamos de hacer lo mejor que podemos. Bueno, basta de chácharas y vamos al grano, Seba, ¿qué te parece? Este año, en la última página, vamos a hacer no sé si una propuesta nueva, porque alguna vez lo hemos hecho, pero sí nos propusimos hacer algo por ahí un poquito más, no sé si original tampoco, pero sí que salga de los parámetros tradicionales de la última página. Conectar cosas que parecen inconexas, justamente. Así que viene también de la mano de una idea que ya hemos hecho en algún momento respecto, por ejemplo, no sé, de las guerras en Latinoamérica o respecto de la música y de la literatura, siempre desde un lugar muy particular. Y hay una palabra que me propusiste, Seba, bien recordarás, que tiene que ver con algo que está relacionado no solamente con la literatura, sino con grandes hechos históricos. Uh-huh. Es el tema de las conjuras, ¿no? Una conjura es básicamente una suerte de plan, una suerte de rebelión, una suerte de posicionamiento contrario a una postura oficial. Nos juramentamos en común. Nos unimos en juramento, como bien decís, Eva, nos conjuramentamos en común para rebelarnos en contra de tal o cual orden, tal o cual régimen, etc. El tema de las conjuras es muy propio de las grandes confabulaciones históricas, qué sé yo, los conjurados de la pólvora en Londres del siglo XVII, la conjura de la pólvora, ¿no? Y la de Catilina. La de Catilina, por favor, los idus de marzo, claro, los idus de marzo, muy que, bien, es una gran conjura. Y entonces dijimos, bueno, a ver, Casio y Bruto, tú también, hijo mío, Casio y Tagnon, como diría en griego, ¿no? Pero, como diría a quien vamos a nombrar hoy, pero che, exactamente. Vamos a hablar un poco de este eje temático común. ¿Por qué? Porque también la última página tiene que servir como formas de relacionar, no sin gollete, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, porque tal autor habló de tal tema, bueno, pues no. Hay algo, obviamente, hay un contenido detrás y vamos a hablar de 2 obras relacionadas con el tema de la conjura. Obviamente la primera de ellas, o la segunda, o la que sea, se refiere al último gran libro, el último libro en definitiva publicado en vida de Jorge Luis Borges, Los Conjurados, que justamente tiene como poema central, que es el último poema, valga decirlo, la reunión de unos conjurados. Es una conjura, bellísimo. Vamos a decir que es una conjura literaria. Uh-huh. Y por supuesto, Seba, vos tenés ahí la novela de las conjuras, que en realidad el título original es Confederation of ya te digo porque Nances, lo tengo Confederation of Nances, que es la conjura de los necios. Confederacy of Nances. Es una confederación, pero unidos, ¿sí? Justamente en conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Así que, como quieras, Seba, si querés empezamos
te doy tiempo para que al final abordes a la novela, que es un poquito más extensa, si te parece. Empezamos con Georgie. Hablemos de Georgie Aduo. A ver, a mí me pasa algo muy particular con este libro, porque es uno de los primeros libros que leí de Borges. Vos sabés que a mí también. Recuerdo la colección, una colección del Diario de la Nación. Esta no es mía, obviamente, porque la mía me la olvidé. Pero bueno, digamos, lo leí completo al libro. Me había comprado la colección de un diario que venía con las obras de Bioy y las obras de Borges, ¿no? En tándem. Y el primer libro que me compré de Borges fue El Hacedor. El Hacedor. Y el segundo creo que fue Otras Inquisiciones, no me acuerdo. Y en tercer lugar me compré Los Conjurados, que al ver la extensión dije, bueno, esto se lee en 2 patadas. Literalmente es un libro que se lee rapidísimo. Y es paradójico, ¿no? Porque, no sé si te pasó, Seba, cuando leí El Hacedor, había algo en ese libro que salía de mis límites como lector. En ese momento tenía 20 años. Salía de mis límites y de mis parámetros como lector porque había muchísimo que no había leído. Claro. Y Borges, en El Hacedor, nos obligaba no solamente a transitar por una sintaxis muy particular, por una construcción de temas y un hilado de contenidos que, si uno no tenía un mínimo de formación literaria más o menos clásica, uno se quedaba fuera. Sí. Independientemente de eso, después cuando se empieza a leer a Borges se entiende que a veces esas referencias no son excluyentes, sino que son más bien un matiz, y que lo que importa en todo caso es el cómo lo dicen y no solamente el qué está diciendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué voy con esto? Leo El Hacedor y leo Los Conjurados y encuentro una unión, digamos, un hilo conductor. Qué bueno. Que me demuestra lo siguiente. Borges sabía muy bien cuál era su proyecto literario desde el primer libro hasta el último. Creo que la idea de Los Conjurados tiene que ver con una confabulación de la literatura por la literatura misma. Es verdad. No hay ni un solo poema en Los Conjurados que tenga un referente en lo que llamaríamos lo real. Claro. ¿No? Esos referentes muy propio de la teoría literaria, ¿no? El concepto de referente, de un punto de anclaje que me lleve a decir, bueno, este es un poema que rememora tal o cual situación política. ¿Debe haberla? Sí, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Hay referentes de la realidad, pero pasados por el tamiz literario. Estoy diciendo una barbaridad porque tenemos 1982, Juan López y John Ward, que están obviamente influidos por la guerra de Malvinas, pero sin nombrar la palabra Malvinas. No, claro. Sin nombrar la palabra guerra. A eso me refiero. ¿Cuál es la gran conjura borgiana, si se me permite? O sea, ¿cuál es la conjura del Borges autor? Siguiendo la lógica de la doble autoría o de la dualidad borgiana. Es justamente construir una literatura cuyo referente sea solo la literatura. Esa es la gran conjura, o ese es el gran sentido de Los Conjurados. Uno puede atravesar por este libro tranquilamente. Empezando por donde quiera. Por donde quiera. Y yo voy a empezar por el poema que más me gusta, que no es un poema, es una prosa poética, que es El Hilo de Ariadna. Ah, bueno. ¿No? Que obviamente da título a una colección editorial y demás. Y después voy a seguir por el segundo poema que más me gusta. Y después por el tercero. Sí, habría que... Exactamente, ¿no? El Hilo de Ariadna, como ustedes saben, hace referencia al mitologema propio del laberinto y de cómo Ariadna ayuda a Teseo a liberarse del digamos, valga la redundancia, del laberinto del Minotauro, merced a un ovillo, un hilo que ata en la punta. Bueno, lo que todos sabemos. Pero fíjense ustedes la construcción. Yo creo que El Hilo de Ariadna es el sumum de lo que quiere hacer Borges con una declaración de arte poética. El hilo de la mano de Ariadna dejó... Perdón, vamos de nuevo. El hilo que la mano de Ariadna dejó en la mano de Teseo, en la otra estaba la espada, para que éste se ahondara en el laberinto y descubriera el centro, el hombre con cabeza de toro, o como quiere Dante, el toro con cabeza de hombre, y le diera muerte y pudiera, ya ejecutada la proeza, destejer las redes de piedra y volver a ella, a su amor. Las cosas ocurrieron así. Teseo no podía saber que del otro lado del laberinto estaba el otro laberinto, el de tiempo, y que en algún lugar prefijado estaba Medea. El hilo se ha perdido, el laberinto se ha perdido también. Ahora,
Ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad? Nosos, 1984. Bueno, ¿dónde, no? Claro, está bien, claro. Toda la literatura de Borges, mal que le pese a muchos lectores críticos, toda la literatura de Borges es simple y llanamente un retorno a la literatura. He leído estupideces como decir Borges es un escritor sin literatura. ¿Por qué? Porque no es un lector comprometido. ¿Cuál es la gran, para mí, digo, cuál es el sentido de los conjurados? Los conjurados de la literatura, o sea, la literatura como conjura, los conjurados somos nosotros, señores, los lectores. Borges como escritor, la última página, más lector. Nosotros somos parte de esa conjura, si se nos permite humildemente pertenecer a esa patria literaria de la que habla Calazo. ¿Cuál es la conjura? Justamente revitalizar el valor de este hilo para salir del laberinto. Porque es muy fácil, me permito hacer una crítica a nivel general, digo, es muy fácil hacer literatura desde lo inmediato y lo coyuntural. Entonces vos y yo nos sentamos, me imagino, a escribir una novela actual, seguramente vamos a tocar temas que tengan alguna reverberación en la realidad política, económica, social, pero va a quedar en eso, nada más. ¿No? Yo por lo menos, perdón lo que voy a decir, me atrevo a decirlo, no creo que el arte sea arte con compromiso político. Porque primero hay que pasar por una revelación artística. Digo, el arte no es solamente contemplación de lo inmediato. El arte implica, como la literatura, entendida esta como arte, implica, como dice Ángel Fretta, pensar y poetizar. Primero es la poesía o el mito, y después es la contemplación y la teoría. Borges, como lector, nos está proponiendo justamente esta conjura. Leamos el universo en un laberinto para poder encontrar el otro universo y el otro laberinto, que a su vez está hilado, entretejido por este hilo mítico, este mitologema de Ariadna. Por citar otro poema, Cristo en la cruz. Antes de que te vayas, Diego, a mí, de ese texto que leíste, siempre me asombró el paréntesis ese que dice en la otra estaba la espada. Nos suena a ciertas revelaciones. Sí, claro, porque de alguna manera, sin decirlo, un hombre con una espada en la mano, una persona con una espada en la mano, está marcando algo. Sí. Es decir, ya está todo signado. Está bien, conocemos el mito, conocemos la historia en sí, pero quien no conoce la historia puede pensar, ¿por qué lleva un hilo? ¿Por qué Ariadna? ¿Quién es Ariadna? ¿Quién es Teseo? Perfecto, pero hay algo fundamental. Este hombre lleva una espada en la mano. Una espada no se lleva para escribir un poema o para salir a hacer un picnic. Evidentemente está signado todo el mito encerrado entre dos paréntesis muy graves. En la otra estaba la espada, ¿no? Es decir, ya está. Con eso tenemos marcado hacia dónde va. Por eso es una conjura también. Por eso es una conjura. No hay conjura si no hay sangre. Sí, ¿no? Claro. Bueno, no hay sacrificio si no hay sangre. No hay sacrificio si no hay sangre. Claro. En el cuento La casa de Asterión, que obviamente tiene estrecha relación con este poema. Sí. Qué mito que le encantaba. Borges le hace decir a Teseo, lo creerás, Ariadna, dijo Teseo. No había un vestigio de sangre. El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce, no quedaba un vestigio de sangre. Lo creerás, Ariadna, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Claro. ¿No? Está esperando el Salvador. De ese cuento de 1940 y pico, que es del Aleph, a 1985, que es cuando se publica Los Conjurados, y 1984, que es la fecha de escritura, según data en el libro de... ¿Y dónde? ¿No? Hay una cantidad de años en la que Borges se distrajo en conferencias, se distrajo hablando de política, se distrajo un poco, pero nunca en su materia literaria, como lector, dejó de lado aquello que le interesaba. Sin lugar a dudas, totalmente. La conjura de la lectura implica un sacrificio.
físico, un sacrificio mental, un sacrificio... De hecho, si termino con esto, perdón, Seba. No, por favor. Tanto fue ese sacrificio, por así decirlo, que Borges casi se muere por la lectura, literalmente. Sí. ¿No? En 1939 es de público conocimiento La anécdota que él había comprado una edición de las Mil y una Noches de Lane, con unos grabados muy particulares, se había comprado un paquetón de estar, no sé, y subió a trancos una escalera y no se dio cuenta. Borges era un tipo robusto, más bien tirando a gordito de grande, tenía 40 años. Tipo, 40 años, se movió a trancos a la escalera y se llevó puesto el batiente abierto de una ventana recién pintada, se cortó la frente, estuvo casi no sé cuánto tiempo internado con septicemia, a punto de morir. Por eso tenía esa dificultad en el habla, a veces le habían quedado esas secuelas, por la lectura. Después dice él con cierta, ¿cómo decirlo?, ¿no? Con algún tipo de falsa modestia. Intenté escribir algo, a ver si podía escribir un cuento, significaba que había salido bien, si no, estaba perdido. Y escribió Pierre Menard, autor del Quijote, nada menos, que es la gran conjura de la lectura. Claro, pero digo, ¿qué es la conjura en Borges? ¿Qué son los conjurados? Insisto, somos nosotros los que nos conjuramos en la lectura y que involucra en esa lectura justamente un sacrificio, ¿no? Claro, porque es un programa literario. Vos lo dijiste muy bien. Los Conjurados, que es el último libro de Borges, es un programa, uno diría a esta altura, ya cerrando su obra, querer hacer un programa. Es un programa de cierre de su propia estética, pero también es un programa de apertura hacia la literatura en sí. Fíjate que el último texto, Los Conjurados, uno puede llegar a 1215. discutir, claro, en Suiza, ¿no? Es decir, Suiza de alguna manera es el estado en el cual Borges encuentra una convivencia, una tolerancia. Es un estado muy particular. Piensen ustedes que Suiza vivió guerras hasta el siglo XIV y en ese momento, bueno, los suizos dicen que se debe a un santo, San Nicolás de Flüe, que es el que reza para que Suiza no tenga más guerras y se convierta en un estado pacífico. Habrá quien diga, no, lo que pasa es que tienen los bancos, ¿no? Y bueno, nadie va a atacar a los bancos, pero Suiza. A mí me gusta más la primera versión. Igualmente, en ese sentido, ¿qué es la gran conjura? Es una conjura que tiene que ver con la política también, porque es un estado de paz. Qué difícil establecer un estado de paz, ¿no? Vos decías, Diego, por otra parte, Cristo en la cruz, uno de los poemas más bellos que yo he leído sobre el cristianismo, ¿no? Recuerdo el término en relación con esa carnalidad de Cristo, ¿no? En el poema, muy claramente, no todo lo que va a venir. Sí, léelo, por favor. Le importa el duro hierro de los clavos. No es romano, no es un griego. Gime. Nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Bueno, claro. Paréntesis. Esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel. El alma busca el fin, apresurada. Ha oscurecido un poco. Ya se ha muerto. Anda una mosca por la carne quieta. Claro. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido? Si yo sufro ahora. Claro. Anda, este verso salva... Digamos, si yo pudiera escribir este verso, claro. Cerramos todo y me dedico a la literatura en serio. Totalmente. Anda una mosca por la carne quieta. Sí. 1985, Borges, que no necesitaba ser Borges, a punto de morir ya, con la un endecasílabo perfecto, diría. Con la señora oriental que lo acompañó, digamos, semi-oriental, con cierto dejo de oportunismo. Perdón, no lo voy a decir, la señora está viva todavía, así que podemos comer un juicio, pero no importa. Claro. Tenemos más de 6.000 suscriptores que nos pueden llegar a defender. Claro. Digo, ya en ese momento no necesitaba, como bien dijiste, no necesitaba un proyecto literario. No. Sí necesitaba decir esto. Exactamente. Dejar y con una incorrección política increíble, porque pensemos lo siguiente. Escribe en 1982... Es decir, el poema, y después se escribe Juan López y John Ward, que es sobre la guerra, ¿no? Se hubiesen conocido, pero cada uno de los dos fue Caín y cada uno fue Abel, ¿no? Es decir, no importa, uno estudió le fue revelado el amor de Conrad en un aula de la calle Viamonte, el otro estudió castellano para leer el Quijote, y
también el argentino es cultor de Father Brown, ¿no? Por las mismas. Es decir, y a la vez está ese poema maravilloso que es el lobo, ¿no es cierto? El último lobo de Inglaterra, que es furtivo y gris en la penumbra última, en el que uno encuentra todas las conjuras. Es decir, por supuesto, entiéndanme, todas las conjuras, un lobo, claro. Todas las conjuras. Ustedes me dirán, bueno, no, toda la historia de la humanidad es imposible, pero sí las conjuras como un atlas, ¿no? Cristo en Medio Oriente, bien digo, en Palestina, Inglaterra, las Islas Malvinas, Suiza, lo nórdico, Abramovich, ¿no? Es decir, el gran amigo, ¿no? Que vuelve a recuperarse. Es decir, esas conjuras pasan a estar mínimamente en historias pequeñas y grandes, porque la historia cristiana es algo increíble, pasan a estar presentes a partir de personajes que de alguna manera revelan lo que bien decía Diego, un programa literario. Un programa literario que tiene que ver con hacer de la literatura una conjura. Es un texto exquisito, nos llevaría... Pero seamos necios y continuemos con nuestras conjuras, porque si no, no... La otra es La conjura de los necios, ¿no? De John Kennedy Toole. Bueno, miren la dimensión de la novela, voy a ser breve. ¿Y por qué tomamos el tema, no? Porque en este caso, uno diría, podría llamarse La conjura de los genios, sí. Y en este caso, La conjura de los necios. El título parte, ¿no?, de una frase de Jonathan Swift, escrita en un libro que se llama, Diego me decía, es genial, ¿no? Porque se llama Pensamientos sobre varios sujetos, moral y divertimento, diríamos, diverting, ¿no? Moral and diverting, sí. Claro. Diversificado. Diversificado. Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Bueno, la novela, quienes la han leído me disculparán porque tengo apenas 10 minutos, pero no me voy a centrar en el argumento, pero sí decir que la novela es una novela con un personaje central clave, que es Ignatius Reilly, que uno podría decir que es un alter ego de John Kennedy Toole. Es decir, es un descendiente irlandés, es católico, muy marcado en este caso, que vive nada menos que en New Orleans. New Orleans es la suma de la cultura latina, la prostitución, la pobreza y la marginalidad. Valga decir que... Qué borgiano, ¿no? Bueno, permítame, el error político, ¿no? Claro. Es decir, me falta el bastón. Bueno, hay irlandés. Claro, un irlandés claro. Y borgiano, ya está. Es decir, es un mundo, no es ni el New York, digamos, de las ciudades del este, ni Manhattan. Es San Francisco, ni es Manhattan, exactamente, ni es por supuesto Chicago, las grandes ciudades americanas más protestantes, sino que es el sur empobrecido, es América Latina. Alguien dijo que América Latina empieza en New Orleans. Y es ¿no? el sur. Claro, es el sur de Estados Unidos, ese sur del cual ya hablamos y demás. Ignatius Reilly es un personaje que tiene unos 30 y tantos años, es un inútil desde el punto de vista de la practicidad protestante y capitalista. ¿Por qué? Porque vive con la madre, no produce nada, vive pensando, es una persona obesa, hasta cierto punto mugrienta, si se me permite el término, que considera que el mal de la humanidad está marcado por algo clave. El mal del mundo moderno está marcado por la falta de teología y geometría. ¿Sí? Es decir, por lo tanto hay que organizar una cruzada contra ese orden. Una cruzada que termina siendo absolutamente absurda, ridícula. Me hizo acordar en muchos casos, y lo dice el crítico, lo dice el introductor, no es que yo sea muy original, pero me hizo acordar a Gargantúa y Pantagruel, ¿no? La baja literatura, la literatura de la baja edad media, si se me permite el término, con una serie de personajes claves, ¿no? Que son, por ejemplo, la madre, Irene Reilly, ¿no? Que en realidad la novela empieza con están comprando unas pastas, ¿no? Porque están comiendo pastas, me refiero a unas facturas, ¿no? Comen todo el día una cosa, viven en una casa que es un desastre, ¿no? En el sentido de que es una casita abandonada y demás, y ella choca con el auto porque está medio borracha, y ahí aparecen 2 o 3 personajes claves que son fundamentalmente el inspector, no inspector, yo diría el policía
Mancuso. El agente. El agente Mancuso. El agente el oficial. Mancuso. El oficial Mancuso. El oficial Mancuso de la Federal. Mucho. Sí, exactamente. Que son, Mancuso es... Uno ya Perdona lo la imagina. comunidad de la ley bonaerense, pero... Claro. Exacto. Que es el típico descendiente de italianos cuya tía, la señora Battaglia, claramente, quiere en algún momento enganchar a esta pobre Irene que tiene ese hijo que es inviable desde todo punto de vista, hacia un amor hacia el señor Robichaud, que es un descendiente de franceses. Fíjense la comunidad latina, ¿no? Como presente en New Orleans, muy claro. Y conseguir un trabajo para este inservible que entra en una fábrica de pantalones conducida por un judío, al cual no le importa nada porque la fábrica ha sido creada por el padre y él un poco está como en destrucción en este sentido, y alzar a los negros, Trixie, ¿sí? La señora Trixie, que es otro personaje clave allí, González, que son los compañeros, ¿no?, de ese trabajo, alzar a los negros para hacer una rebelión contra las injusticias que se cometen contra ellos, terminan echándolo, y entonces él vuelve a conseguir un trabajo como vendedor de salchichas. Por eso ustedes van a ver en la tapa de las ediciones que él tiene una espada, y tiene una espada de plástico, ¿no? Y tiene un pancho, un hot dog, claro, en la mano, lo cual es el absurdo llevado a extremo. Yo me he reído muchísimo leyéndola. Hay partes en las que la novela, dicen quienes la conocen en su lenguaje original, que es casi intraducible porque está escrita en un dialecto, en el dialecto de New Orleans, pero bueno, los traductores al castellano lo que han hecho es por momentos borrar ciertas correcciones del castellano o hacer palabras apocopadas, ¿no? Es como si dijéramos ma, porque, que, tal cosa, que hacen referencia a la deao, ¿no? Como hacen referencia a un lenguaje coloquial muy particular. Y este inútil, digamos así, para la vida cotidiana es una persona que está ligada a una metafísica, a una búsqueda metafísica. ¿Por qué? Porque él admira la Edad Media. Y en esa rebelión contra el mundo moderno está su actitud de querer llevar el mundo hacia un cambio. ¿Quién es el personaje que está del otro lado? Bueno, Mirna Minkoff. Mirna Minkoff es la típica chica progresista, un tanto equívoca en ciertos sentidos, con el que él ha tenido un amorío. Imagínense un amorío entre un católico cerrado, medieval y demás. Cualquier semejanza con la intelectualidad literaria argentina es pura coincidencia. Minkoff. Claro, exactamente. Bueno, ya me pongo beligerante. Pero aparte es hija de un empresario, vive de arriba, valga decirlo, no trabaja, vive haciendo rebeliones con un marxismo y un feminismo absurdos totalmente, que llevan a que ella en cartas con Ignatius, ¿no?, porque se están carteando constantemente, él le hable de su degeneración y ella a su vez hable de sus proyectos de transformación social de Estados Unidos. De alguna manera ninguno de los dos logra lo que quiere, son dos fracasos. Pero valga decir que Mirna representa, aunque parezca mentira, no la contraparte, sino el complemento. Son complementarios. Es la dicotomía. Claro, es decir, son Don Quijote y Sancho, son, si se quieren, Bebar y Pecuchet. Bebar y Pecuchet, es decir, ese mundo gnóstico, si se me permite, dualista, ¿no? Con todo el respeto al señor García Bazán. Claro, exactamente. No nos crucifique, don Francisco. No, por supuesto. En el que hay fundamentalmente una incorrección desde los dos puntos de vista, pero, por supuesto, el de Mirna es el mundo de los años 60, la novela es de los años 60, se ubica en 1960, todavía está la segregación racial, hay un personaje allí que es muy particular, que es un negro que tiene todas las características del que es explotado, porque en el medio hay toda una acción con una venta de drogas, fotos pornográficas y demás, que tiene que ver con todo un mercado negro, con lo cual Ignatius está metido en medio de eso, y el agente Mancuso, que es un inútil también, termina siendo un héroe, aunque nunca en algún sentido lo hayamos pensado así. Es decir, son rebeliones constantes contra ese orden, y en el medio una noche en la casa de Dorian, no se puede llamar Dorian un personaje, que es un homosexual
rodeado de homosexuales, hace una fiesta que termina siendo un desquicio y Ignatius es invitado, vestido de gitana, a hacer un discurso porque él piensa que los homosexuales pueden ser la avanzada, la vanguardia de ese mundo de recuperación de lo medieval. Un delirio. Yo sé que me están escuchando los que no leyeron la novela y piensan que esto es una locura, pero es interesante comprobar que lo que hace John Kennedy Toole es una serie de aventuras que están todas concatenadas, ¿eh? La fábrica de pantalones, la venta de salchichas, que aparte la venta de salchichas se llama Paraíso, ¿no? Y es un asco lo que venden, porque son unas salchichas que son asquerosas, que él termina comiéndoselas todas, porque es un obeso que tiene hambre todo el día, que de alguna manera es una especie de Pantagruel, ¿cierto? En muchos sentidos, y que tiene la conjura en su mente, escribe constantemente libros que tienen que ver con una conjura contra el mundo moderno, porque su libro modelo, ¿cuál es? La consolación de la filosofía de Boecio. Es decir, ustedes saben que la consolación de la filosofía es uno de los grandes libros del fin del Imperio Romano, escrito por un enorme personaje como es Boecio, que tiene la particularidad de pensar en la filosofía como un consuelo para soportar el mundo horrible que le toca vivir. Va preso, es torturado y demás, y que habla en esencia de la idea de una filosofía que va a ser el pie de toda esa filosofía patrística de la Edad Media. La novela es colosal, no les quiero contar el final. Tiene muchas características de la literatura norteamericana el final, pero sobre todo tiene la característica de que la novela termina cuando New Orleans deja de ser el lugar. Es decir, ha sido el escenario de la acción, ha sido ese mundo destruido, ese mundo venido a menos, que es el sur de los Estados Unidos, con los negros segregados, con las minorías raciales perseguidas, fundamentalmente también con esta minoría católica que vive un mundo de creencias absolutamente, digamos así, opuestas al modelo capitalista. Y llama la atención porque en la biografía de Kennedy Toole, ustedes saben que Kennedy Toole se suicidó en 1969 sin haberla publicado, es su madre la que 11 años después consigue que se publique la novela como si fuera una especie de, me permito decir, testamento, ¿no? Si bien no es que él se suicida para que se publique la novela, por favor no hagan esa lectura, sino que fundamentalmente es un mundo en el que él se siente de alguna manera ya un aislado total, ¿no? Uno mira la foto de Kennedy Toole y entiende muchas cosas, ¿no? Es una persona que era del ámbito universitario, era un fracaso en muchos sentidos, como lo es Ignatius Reilly, que también es un universitario, ¿no? Es decir, los invitamos a que lean en este código, ¿no? Es decir, conectando conjuras o temas por conjuras venir, inteligentes, ¿sí? Conjuras tontas, necias, digamos. Claro. Y aquí llegamos al final, ¿sí? Seguiremos conjurando la semana próxima con más lecturas y más propuestas aquí en La Última Página. Gracias por estar ahí, suscríbanse, vayan al Facebook, chusmeen, comenten y se va. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Chao, nos vemos. Adiós, gracias.